recupera pozos petroleros que se habían adueñado extranjeros con la mal llamada reforma energética. Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara que parte de las políticas que marcarían la diferencia durante su administración sería la energética, pero sobre todo recuperar lo que por derecho nos pertenece, bueno, pues el día de hoy te traigo buenas noticias. No todo estuvo perdido con esa mal llamada reforma en periodos neoliberales. Y es que el gobierno mexicano le gana a una de las empresas que hubiesen sido de Carlos Salinas de Gortari, donde el business o el billullo estaba en el tema de las contrataciones a extranjeros de pozos o áreas que no se habían todavía explorado y no se sabía ciencia cierta si había petróleo o no, pero Pemex iba a correr con todos los gastos y ya con las ganancias se iba a repartir con los extranjeros, que realmente de negocio no le veo nada, sino más un tema entreguista. A todas luces estos eran contratos leoninos. El presidente Andrés Manuel López Obrador emprendió un proceso legal y hoy te platico que se retornan más de 200 contratos que tenían en sus manos empresas extranjeras, y al final esto representa más rentabilidad para Pemex, pues empezamos a recuperar todavía más el control, mi querida familia, del petróleo en nuestro país. Pues bueno, vamos arrancando con este tema que es sumamente importante. Tenemos que Pemex promedia producción de más de 1 millón de barriles diarios. Si ustedes recordarán, en un video del Charro Político publiqué este mensaje que mandó el presidente justamente en su gira que tuvo el 23 de diciembre en Tabasco, donde él mencionaba que para la oposición era más negocio generar contratos en lugar de apostarle a una nueva refinería. En aquel momento no entendíamos por qué, pero hoy todo queda clarificado. Vamos a escuchar. La política petrolera se modifica, hay un viraje y ya no se opta por estar gastando, porque no era invertir en el norte, en exploración, en perforación de pozos petroleros, donde no hay petróleo o cuesta más extraerlo, en aguas profundas o en donde se produce muy poco, que eso fue lo que caracterizó a todo el periodo neoliberal. La mayor parte de la inversión para exploración y producción petrolera se fue al norte, porque no les importaba extraer petróleo, lo que les importaban eran los contratos. Pues bueno, esto justamente lo publicamos en el Charro Político, donde no era para ellos negocio encontrar el petróleo, sino generar estos contratos, porque era a través de esta subempresa de Carlos Salinas de Gortari, mi querida familia, que hacían el business con empresas de Estados Unidos, de China, de Alemania, y era que estipulaba más o menos el contrato. Pemex va a hacer la investigación, le invertía las perforaciones, y si se llega a encontrar petróleo con todo lo que ya le invirtió Pemex, pues entonces sí nos vamos a michas. El presidente dijo: ¿qué clase de negocio es ese? Si van a querer tener ganancia los extranjeros, pues también le van a tener que invertir a la investigación y a la perforación de pozos en busca de petróleo en aguas profundas. No, pues así ya no nos gustó, nosotros no queremos así, nosotros nomás queremos las ganancias y que todo salga de Pemex. Muchas gracias, le regresamos los contratos. Luego de que esto se llevó a tribunales internacionales y efectivamente pues sí estaban muy truqueados los contratos y así ya nadie quiso. Ahora seguimos con la información y tenemos que la corrupción de Deer Park fue un acierto, ya que generó una utilidad de 196 millones de dólares en Pemex. Ahora, ¿qué más tenemos? Que el octavo pozo, que es el último que se acaba, le acaba de invertir
México, bueno, pues fue muy acertado. Tenemos que Superpozo en Tupilco, Tabasco, es el octavo productor de crudo a nivel nacional. Es decir, que México está dando pasos muy acertados, principalmente Pemex, y tenemos que Talos Energy, también tenemos Premier Oil y Sierra Oil, descubren yacimiento en Pemex, en México, perdón, ustedes lo recordarán, son empresas extranjeras que se querían quedar con el pozo Sama 1, cuando en realidad el presidente mostró pruebas de que ellos no habían descubierto ese pozo, sino que todo esto se había realizado con infraestructura de Pemex y por esa razón le correspondía a nuestro país y no a Estados Unidos. Tenemos que Pemex tiene fecha para iniciar la producción petrolera del crudo en el campo Sama, señalando que después de un proceso las autoridades anunciaron y aceptaron que este pozo le pertenece a los mexicanos. Pero no solamente Sama 1, déjame platicarte lo siguiente. Y es que tenemos que petroleras cambian de planes y suman ya 20 contratos terminados. 20 contratos terminados quiere decir 20 contratos en los que, bueno, ya los regresan, se deslindan y principalmente se encontraban, aquí tenemos que en el campo Tirón, donde, bueno, ahí es la parte donde más contratos se han regresado. Tenemos que las renuncias han sido en todos los tipos de geologías y representan al menos un 18% de los 110 contratos que fueron adjuntados a las rondas de licitación del sexenio pasado, lo que mencionaba el presidente. Tenemos que la Comisión Nacional de Hidrocarburos inició la terminación anticipada por renuncia de 3 empresas de exploración y producción de hidrocarburos en México, que devolvieron 8 áreas contractuales obtenidas en las rondas petroleras. Con ello se suman un total de 20 áreas devueltas, es decir, aquí tenemos, bueno, pues que se dividen las secciones por áreas o por zonas donde se iniciaron las rondas de ver a qué empresas les tocaban. Y de estas rondas estamos hablando que hemos recuperado alrededor de 20 que representan el 18% de los 110 contratos que en sexenios anteriores se entregaron de forma macabra, donde, repito, la intención no era encontrar el petróleo, la intención era estarles dando dinero, una rentabilidad, mantener a estas empresas extranjeras encontráramos o no petróleo. Por eso en el sexenio de Enrique Peña Nieto no se dijo de los pozos que encontraba o que sabía Pemex. Inclusive Pemex, en manos de la oposición, llevaba investigaciones secretas y donde encontraban que había petróleo, curiosamente las rondas se las ganaban siempre empresas extranjeras, donde siempre estaba involucrada la gente de Carlos Salinas de Gortari o gente priista. Por eso durante la administración pasada se pagó a través de moches para que saliera esta reforma que a todas luces era un business perfecto para la oposición. Bueno, tenemos que también en tiempos anteriores nos decían que la gallina de los huevos de oro se había acabado, algo que no es congruente si hoy tenemos que tan solo en este año Pemex reporta utilidades de 195,000 millones en tan solo 9 meses, mi querida familia. Para un país que se le habían acabado los huevos de oro, pues no creo, yo sé que el presidente es muy poderoso en el sentido de que tiene mucha energía, muy buena vibra, pero no creo que sea brujo. Bueno, el único que dice eso es Pedro Ferriz Fifí, pero no creo que el presidente tenga esa energía o ese poder de hacer de la nada petróleo, mi querida familia. Yo sé que lo queremos mucho, pero pues esas habilidades no las tiene el presidente. Simplemente es gobernar con honestidad, reconocer y hacer de conocimiento público que tenemos petróleo, que lo podemos utilizar y que esto nos va a sacar adelante. ¿Y cómo no aprovechar algo de lo cual somos tan privilegiados? Tan solo en el mundo son 20 países los que tienen petróleo y entre ellos está México, lo cual es importante y hay que seguirlo aprovechando. Aquí tenemos que, bueno, pues se habla de los beneficios que se han tenido. Tenemos que Petróleos Mexicanos obtuvo utilidades por 195,000 millones, 615 millones
de pesos en los primeros 9 meses de 2022, monto que se compara con pérdidas de 100.237 millones. Es decir, que bueno, aquí tenemos las ganancias y al final de cuentas, esto que aparece en morado, mi querida familia, son las deudas que tenemos que seguir pagando por decisiones de malos gobiernos. En conferencia de prensa, Carlos Cortés, quien es el director de finanzas de Pemex, anunció, bueno, o señaló que desde que se inició la actual administración, el gobierno federal, desde septiembre de este año, le ha de una u otra forma metido a la deuda a tal grado que ha disminuido un 7.2%, además de que el gobierno mexicano, bueno, pues no se ha endeudado y esto es muy bueno. Familia, yo soy Juncal Solano para el Charro Político, no olvides compartir este video y que no te engañen, vamos muy bien mi querida familia. El día de Nochebuena el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció otro regalo navideño, que el peso se apreciaba como la moneda más fuerte frente al dólar, cerrando, mi querida familia, casi en los 18 y se prevé que para el siguiente pudiéramos estar tocando los 17 pesos. Yo soy Juncal Solano y nos vemos hasta la próxima. Adiós.